SER Podcast. Hay veces en que lo mejor es ir directamente al grano. Hace poco más de una hora hemos podido contactar con un médico español, médico de urgencias y anestesista, que trabaja en el Hospital Nasser de Gaza, el único que permanece de momento operativo en el sur de la franja. Se llama Raúl Incertis, es valenciano, forma parte de GLIA, que es una ONG médica canadiense de esas pequeñitas. Y creo sinceramente que su testimonio, o sea, poder hablar con alguien que está ahí dentro de ese infierno, eso tiene un valor enorme, así que vamos a escuchar la conversación. Raúl Incertis, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué ves desde tu ventana ahora mismo? Pues desde mi ventana, estoy en las escaleras, en una de las escaleras de incendios del hospital, y lo que veo es una explanada llena de escombros resultantes de los ataques del ejército israelí cuando vinieron aquí hace unos meses. Vinieron al hospital y dispararon contra él y secuestraron a cerca de 70 compañeros míos, gazatíes. Y veo también restos de edificios bombardeados al lado del hospital, de los bombardeos que son habituales en el barrio y al lado del hospital también. ¿Cómo has vivido estas últimas horas? ¿Qué has hecho? ¿Has dormido mucho, poco? ¿A quién has atendido? Pues hemos dormido muy poco, especialmente desde hace 5 o 6 días, sin parar de trabajar. Nos íbamos turnando para descansar. Llegaban muchos heridos, más de lo habitual. La llegada de heridos normalmente es diaria, pero los últimos 5 días sin parar, con varios eventos de múltiples víctimas, que significa que se sobrepasa las capacidades del hospital para poder atender a tantos heridos. Eh, Muchos niños mutilados, mujeres, todos civiles, y un trabajo constante en urgencias y en quirófano, sin parar, sin parar. Oye, Muchos muertos también. ¿tenéis reservas de anestesia todavía? Sí, pero poco, cada vez menos. Vamos anestesiando cada vez con menos analgésicos, vamos reutilizando las jeringuillas. Igual si cargamos en una jeringuilla una ampolla de fentanilo y usamos la mitad, pues no la tiramos a la basura, lo que sería lo normal para no contaminar a los pacientes, sino que las usamos con otros pacientes. Los postoperatorios inmediatos de las operaciones que hacemos, que son muchas veces amputaciones, operaciones a abdomen abierto, deberíamos usar morfina y tenemos poca morfina, usamos ibuprofeno intravenoso. Así es que estamos pudiendo anestesiar, pero los pacientes pasan mucho dolor. Me sabe mal preguntarte esto, pero es para hacernos una idea más precisa de lo que estáis viviendo en el día a día. ¿Cuántos pacientes se os mueren de los que atendéis? Pues yo creo que en estos últimos días habrán muerto decenas de pacientes. No lo sabría decir, se me desdibujan. Como tampoco hemos descansado mucho, se me confunden los heridos y los muertos de un día para otro. Pero sí, niños muertos, mujeres muertas, no lo sé, más de decenas, no lo sé. Seguro, yo recuerdo al menos más de 10, seguro. Que haya yo visto, ¿no? Pero mis compañeros también habrán visto más. ¿Cuántos médicos estáis operando trabajando todavía en el hospital? ¿Cuántos quedáis Bueno, ahí? pues los compañeros gazatíes de anestesia, pues seremos unos 3 por turno. Luego en urgencias hay aproximadamente 3 o 4 por turno, pero hay 6 quirófanos, con lo cual hay veces que nos tenemos que desdoblar. Y personal internacional, pues igual hay solo 7, 8 médicos. Nada, faltan manos, sobre todo cuando llegan muchos heridos a la vez, cuando llegan 20 o 25 heridos a la vez, pues faltan muchas manos. Los pacientes están algunos por el suelo, los tienes que atender en el suelo, en fin, tenemos que intubarlos, les tenemos que colocar tubos de tórax, poner sangre, y para eso todo eso faltan muchas manos a veces. ¿Esta mañana os ha llegado alguien? Esta mañana sí, ahora estábamos operando a una mujer de 35 años que ha sido bombardeada, ha muerto su esposo y sus 5 hijos, y ella tiene una herida muy grave en el cuello. Estaban los cirujanos vasculares operándole la carótida.
También tenía una herida muy grave en el abdomen. Ahora acabamos de operar también a una niña de 11 años, se llama Nor, que tenía una perforación intestinal por metralla. Ayer una niña también de unos 5 añitos que había llegado al hospital con restos, parte del intestino fuera del abdomen. No sé, también esta mañana un hombre con una doble amputación de piernas y con el abdomen y el tórax perforado por metralla. Esta noche 2 pacientes con fracturas de cráneo abiertas y hemorragia cerebral. Es lo habitual, ¿sabes? Son todo heridas muy graves, mutilantes. Yo nunca había visto nada así, nunca lo volveré a ver, seguro, seguro, sobre todo en los niños. Son muchos los niños que mueren y muchos los niños heridos, muchísimos. Bueno, y no sé si sabes que la ONU ha alertado hace nada, unas pocas horas, de que hay 14.000 bebés, 14.000, que podrían morir Sí. en las próximas 48 horas si finalmente no entra ayuda humanitaria. Yo me imagino Sí, que vosotros, y tú en concreto, sois testigos sí, de, bueno, de la hambruna, ¿no? De que la falta de alimentos está sí, sí. matando ya directamente a un montón de gente. O sea, Pues mira, mis propios compañeros que por ser médicos y enfermeros tienen un pequeño poder adquisitivo, ellos pasan mucha hambre. Todos mis compañeros viven en tiendas de chabolas porque me parece demasiado lujoso llamarles campos de desplazados. Se pierde la vista en el horizonte viendo estas tiendas de chabolas. Mis compañeros viven allí, comen una vez al día un puñado de arroz, a veces hay garbanzos, a veces hay legumbres, pero hay muy poco, muy poco. Y todos los pacientes que atendemos están desnutridos, todos. Están por debajo del peso que les correspondería, desnutrición proteica, y esto afecta mucho a la cicatrización de las heridas, porque al no tener las suficientes proteínas en el cuerpo, las suficientes vitaminas, las heridas cicatrizan mucho más lentamente y peor, y están más expuestos a infecciones. ya. Oye, Mm. Raúl, ¿y tú cómo estás? Bueno, bien, en el sentido de que, pues como hay tanto que hacer, hay tantos heridos que llegan, pues pongo el piloto automático y me pongo a atender a las personas junto con mis compañeros. Mis compañeros, todos mis compañeros han perdido a miembros de su familia, todos, algunos han perdido a todos sus hijos, algunos de ellos han sido secuestrados y torturados por Israel y trabajo con ellos. Todos viven en estos campos de chabolas y por las noches no duermen porque los bombardean estos campos de desplazados y sus propios hijos pasan mucho miedo y vienen a trabajar por la mañana y no se quejan. No se quejan de la cantidad de trabajo que hay, siempre con una sonrisa hacia el paciente. Ya pueden estar trabajando 24 horas seguidas, que si llegan heridos los siguen atendiendo con este talante enorme de ánimo. Y entonces al estar trabajando con ellos, a mí me transmiten fortaleza, porque si ellos lo han pasado tan mal, lo están pasando tan mal, que llevan ya 1 año y medio así, tienen esta capacidad de trabajo y de entrega, pues a mí me contagian Ya. este ánimo, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta, Raúl. Bueno, tengo muchas, pero esta en concreto, tú fuiste el primer español evacuado de Gaza Sí, en octubre del 23 y luego sí, decides volver. Y sí. no sé el Sí. tiempo que llevas ya. ¿Nos puedes contar por qué? Bueno, pues cuando estuve esas semanas en Gaza pasaron 2 cosas. La primera es que gracias a los compañeros gazatíes, entonces los conductores de Médicos Sin Fronteras, pero también otros palestinos, que llegamos de una pieza a España, porque nos cambiamos 5 veces de lugar, ellos nos trasladaron a lugares seguros y sobre todo nos trajeron comida, que yo en esas 3 semanas perdí 10 kilos de peso y si no hubiera comido no sé, no sabemos lo que hubiera sido de nosotros. Entonces tenía una sensación de deuda muy grande hacia ellos. Luego también sentía mucha indignación por lo que estaba presenciando y esa indignación cuando volví a casa me estaba carcomiendo. Y luego también esas 3 semanas, 4 semanas no pudimos ayudar porque lo único que pudimos hacer es huir de los bombardeos
y el Ministerio de Salud gazatí tampoco quería que los extranjeros fuéramos a ayudar, porque era peligroso entonces, y me fui un poco a Valencia con la sensación de no haber podido echar una mano. Entonces, pues decidí regresar ahora para aportar un granito de arena, aunque sea. ¿Y cuánto tiempo llevas ahora? Llevo 5 semanas. Ya. ¿Y tienes previsto seguir ahí o te vuelves o qué harás? Bueno, es que ahora hay problemas para salir, están habiendo problemas porque por culpa de la invasión hay días que cierran la frontera y los equipos no pueden salir. Entonces, pues bueno, ya veremos. Por ahora estoy aquí y como hay tanto trabajo que hacer, no pasa nada. Bueno, sí que pasa, pero bueno, ya nos entendemos. Bueno, sí. Raúl Incertis, oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana y mucho ánimo y toda la suerte del mundo. Un abrazo, de verdad, ¿eh? A vosotros por el espacio. Venga, cuídate mucho. Venga, chao. Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, compañera del País, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se ha cambiado la cara? Sí, ya. Nosotros sí. hace 1 hora y media también. Sí, la verdad es que me parece un documento valiosísimo, no solo por el testimonio personal de Raúl, sino porque nos narra en carne propia y en carne viva lo que está pasando. Entonces, todo lo demás palidece y parece pues casi una caricatura oyendo a este hombre que está con las manos en esa carne viva que es como está Gaza. Estoy impresionada, la verdad. Felicidades por la entrevista y sobre todo felicidades a Raúl, porque pudiendo venirse ha vuelto. Sí, ha regresado a Gaza. Y por relativizar las cosas, ¿no? Él, como dice que no puede más, pero sin embargo mira a su alrededor y ve a compañeros que viven donde viven, con familiares asesinados, que llegan cada día con una sonrisa para atender a quien todavía puede salvarse, ¿no? No ha pronunciado en los 12 minutos de entrevista la palabra genocidio. Pero que me diga, por favor, cualquier oyente de estos que después televotan y que dicen que somos exagerados cuando pronunciamos la palabra, que me digan cómo llamar a esto que nos acaba de describir Raúl, porque no tiene otra palabra. A mí me encantaría que esto se pusiera en las clases para que los chavales escucharan. Es que es imposible confrontar con esto. O sea, oyendo a Raúl es imposible confrontar todas las tribunas, todos los tertulianos. O sea, yo realmente me quedo sin palabras. Y yo lo que no sé es cómo los que pueden hacer algún tipo de presión no se preguntan esto que se preguntaba Raúl, ¿no? ¿Qué hacemos con la indignación? ¿Qué hacemos con esto? Es que está pasando a plena luz del día. Pero, en fin, una de las cosas que, mira que ha contado atrocidades de las que es testigo él, pero le he preguntado lo de la anestesia porque es que están operando, en fin, heridas además de la gravedad que nos ha relatado él, y acabarán operando a pelo. O sea, es que ya ha pasado en otros hospitales en Gaza, en fin, es que es lo único que funciona. Sí, muchas es que veces, los otros ya ni funcionan. Francino, muchas veces tenemos un dolor y nos tomamos un ibuprofeno y no se nos pasa y nos acaba de decir que ante la falta de otras anestesias más fuertes tienen que inyectarles ibuprofeno y además racionarlo para que dé más de sí, ¿no? Y además, Raúl nos ha contado el escenario de guerra, en este caso, el escenario de vida o muerte, pero claro, no hemos hablado de los pacientes habituales, de las personas con cáncer, de las afecciones ordinarias que también estoy convencida de que causan muerte y mucho dolor. Ayer hablamos de la salud mental con Beatriz Lecumberri. Salud mental, cáncer, o sea, todo lo que no es sangre a chorro, que es lo que nos ha descrito tan gráficamente y tan humanamente y descarnadamente Raúl. Pues mira, de todo lo que hemos escuchado y por cerrar ya el tema, porque yo creo que cada día que podamos y como podamos tenemos que seguir hablando de esto, porque es que no nos queda otra. Pues igual la palabra del día podría ser anestesia. Pues sí, yo creo porque que sí. Un poco anestesiados a lo mejor estamos también. Pues un ¿verdad? poquito yo creo que sí. Pues venga. La palabra del día con Isaías Lafuente.
Esta es nuestra palabra anestesia, que es uno de esos neologismos construidos con palabras milenarias. Quien lo creó a mediados del siglo XIX, el médico y poeta estadounidense Oliver Wendell, tomó del griego la palabra anestesia, que nos habla de la pérdida o de la ausencia de sensaciones. Fue otro médico, un odontólogo estadounidense, William Morton, el primero en utilizarla allí en 1846. Un año después llegó la anestesia a España, pero el diccionario español no registró la palabra hasta 1884. Se definió entonces como la falta de sensibilidad por efecto de un padecimiento o inducida artificialmente. También el griego nos permitió bautizar las sustancias anestesiantes en general, los narcóticos, por ejemplo, de narqué, adormecimiento, y alguno concreto, como la morfina, cuyo nombre está inspirado en el dios de los sueños, en Morfeo. La palabra se completó más tarde en castellano con anestesistas y anestesiólogos como Raúl, anestésicos, anestesiantes y anestesiados, y con el verbo anestesiar. Todos estos términos tienen hoy además un sentido figurado con el que nos referimos a la pérdida de sensibilidad individual o colectiva, natural o inducida, ante determinadas realidades o tragedias que por falta de información o por lo contrario, por sobreinformación o por desinformación, ya no nos conmueven. Este sentido todavía no ha llegado al diccionario y ojalá no tarde y llegue antes de que despertemos de determinadas anestesias y necesitemos después otra anestesia para soportar realidades como la que esta tarde nos ha contado Raúl Incertis. Trato de evitar el vicio, dejo lejos la manzana y si no caigo en el juicio no me adapto a la ventana. Quiero desenmascararme y siempre salgo corriendo. Me olvido de mi paso lento. Corro desesperado en círculos sobre mí mismo. Pienso que no atisbo mi lugar. Mientras todos queremos decir lo que quieren oír, nadie piensa cantar lo que todos callan, pero por dentro lo piensan, si es que no piensan en nada. Estamos escuchando a Pedro Pastor, que es uno de los músicos que va a participar esta noche en la Sala Rovira de Madrid en un concierto de ayuda en favor de Palestina y de los palestinos. Después de esta tremenda historia, de este testimonio que acabamos de escuchar del médico valenciano Raúl Incertis, me gustaría enlazar con algo que forma parte de nuestro paisaje como sociedad, que es que más de 3 millones de españoles viven fuera de nuestro país, no en situaciones tan extremas como la que acabamos de escuchar, pero son más de 3 millones de personas que se fueron en un momento buscando oportunidades de trabajo que aquí no había y que en algún momento desean volver. Bueno, Marina Pérez Agua escribió hace unos días una tribuna en el diario El País, donde contaba su ilusión de volver a España después de vivir 25 años en Nueva York, que ya es tiempo. Marina está ultimando todo lo que supone una mudanza con su hija, que hará durante el mes de junio esa mudanza, pero hay una pregunta, si quiere ir a un pueblo de Málaga a vivir, pero hay una pregunta que le ronda por la cabeza y que planteaba en ese artículo. Dice, ¿estará tomando la decisión correcta? Y explicaba, durante el último año he buscado empleo como docente en España. Mi currículum incluye 2 licenciaturas, 3 másteres, un doctorado, más de 20 años de experiencia como profesora, publicaciones académicas, 9 libros publicados, artículos en prensa y dominio de 4 idiomas. A día de hoy no he recibido ni una sola oferta. No es que no haya superado entrevistas, es que ni siquiera me han llamado. Y añade, lejos de ser una excepción, mi caso se ajusta a la norma. Según la OCDE, España ocupa el segundo lugar en Europa en cuanto a temporalidad docente, un 34%. En Andalucía, donde va a vivir, la situación es aún más grave. Casi la mitad de los contratos son de sustituciones o interinidades sin plaza. Son las 10:25 de la mañana en Nueva York. Marina Pérez Agua, buenos días, buenas tardes, hola en definitiva. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. No me extraña que tengas dudas. Hace 10 años te planteaste regresar, no lo hiciste. Ahora sí, ¿por qué quieres volver ahora, Marina? Bueno, tengo una niña de 3 años y pensé pues que, claro, ahora la situación en Estados Unidos, así como trabajo sí hay, pero bueno, ha cambiado también. Nueva York es una ciudad que está bastante violenta, también la lejanía de la familia. Pensé que pues
sería bueno, obviamente, que mi hija estuviera más tiempo con los tíos, los primos, los abuelos. Y es sobre todo por ella que tome la decisión, desde luego, también por mí, porque estaba deseando llegar a España con mucha ilusión. Y de repente pues me encuentro con que España pues casi que uno siente la sensación casi de rechazo, ¿no? Oye, pero ¿cuántos currículums puedes haber enviado? O sea, porque con ese perfil profesional que acabo de resumir, porque además, no sé, nadie te ha respondido, ni tan siquiera eso. No, absolutamente nadie. Solo una persona me respondió diciendo pues que tenía que contactar con Pili. Con lo cual yo no sabía quién era Pili, o sea que yo me parecía un poco absurdo. Y lo que me dio a entender es que, bueno, pues que hasta que no esté allí y tenga algún contacto, pues, en fin, no sé cómo lo voy a hacer, pero la situación, y como digo, no soy yo la única. Ya. Debería haber tal vez aprendido en experiencia ajena de unas pues compañeras que se fueron antes muy, muy preparadas, y pues les ha llevado como más de 2 años encontrar algo decente, que ni siquiera aspiro a nada, o sea, me conformo con algo pues que me dé lo suficiente para vivir de una manera modesta, ¿no? Bueno, pero tú eres profesora de universidad, además, o has sido profesora de la Universidad de Nueva York durante un montón de tiempo. Sí. Quiero decir. Sí, pero ni siquiera, o sea, quiero decir, yo soy muy trabajadora, puedo sin problema, además me encanta dar clases, me encantaría dar clases en un colegio, por ejemplo, pero claro, ahora la alternativa es pues quizá prepararme unas oposiciones, en fin, como un poco empezar de cero, y sinceramente estoy ya, pues, quiero decir, he trabajado ya tanto que creo que merezco, ¿no? Como un trabajo digno, ¿no? En mi tierra, a la que tengo tantas ganas de volver, pero bueno, que es duro, ¿no? Ver que te ponen tantas trabas. Marina, no sé tu caso particular, pero me imagino que te fuiste pues porque en España no encontrabas un trabajo remunerado según tu cualificación o que tú consideraras que estaba acorde a, pues a tus expectativas. Me ha llamado la atención la palabra que has utilizado, rechazo, o sea, como no haberte ido, ¿no? No sé si psicológicamente también puede funcionar un poco esto, ¿no? Te vas con dolor y vuelves con dolor. No sé si esto desanima, si esto te socava emocionalmente. Es muy duro, ¿no? Porque, pues como decía en el artículo, ya tomar la decisión de irse es durísimo porque esta también es mi tierra, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, ya una vez tomada la decisión, pues se tomó y ya tienes que ser práctico. Cuando te encuentras que allí pues no tienes realmente salida, o no por ahora, después de estar un año, porque la verdad que he sido muy estructurada en ese sentido, no lo he dejado para última hora, llevo 1 año buscando trabajo allí, pues sí es duro, o sea, siento como he estado haciendo viajes a Ucrania con el neurocirujano Henry Marsh, y claro, hay esta división entre los que se han ido antes de la guerra, o bueno, cuando todavía podían irse de la invasión, y los que se quedaron, ¿no? Está como esa, pero es que ese no es mi caso, pero siento lo mismo, ¿no? Porque yo me tuve que ir por como has dicho, por buscar trabajo. Es que yo estuve llorando en la cola del paro, quiero decir, no me fui, pues, no sé, en un viaje a aprender inglés o con mis presupuestos, no, yo me fui con una beca que me dio una universidad norteamericana porque yo no encontraba otra salida, ¿no? Porque no tenía ninguna necesidad de venir, no se me había perdido nada en Estados Unidos, y bueno, y cuando ahora regreso, te llaman de clase. Tienes clase, ¿verdad? Creía que te estaban llamando desde España. Una oferta de empleo. Sí. Ay, Dios mío. Mira, te dejamos que vayas a clase. Oye, Marina, por favor, cuando estés en Málaga, no sé dónde de Málaga exactamente, da igual. Queremos hablar contigo, a ver cómo encaras esta nueva etapa de tu vida y a ver si a partir de una historia pequeñita y particular como es la tuya, podemos sacar alguna conclusión general y nos ayudas, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias en nombre de todos los que somos. Muchísimas gracias. Marina Pérez Agua, profesora, un abrazo muy grande. Joder, es que
Un abrazo, Marina. Es que fíjate que la vuelta, el retorno es una etapa más del proceso migratorio que contempla la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, y como tal no es fácil, pero claro, cuando encima regresas a un país que no valora a sus profesionales cualificados. ¿Cuántas veces hablamos aquí? Faltan médicos, faltan enfermeras que se van a otros países. Bueno, pues es que de estos más de la mitad plantea quedarse en otros países y no volver, porque aquí no tienen a dónde encajar. Era muy impresionante lo que escribe en el artículo. Decía al final, dice, tenemos mucho que ofrecer. Queremos hacerlo con pasión, porque la cuna donde nos mecieron no es solo un rincón en la casa de la infancia, es una promesa íntima de pertenencia, una promesa que, a pesar de todo, deseamos cumplir. Somos muchos, nos tuvimos que ir, ahora queremos volver a una tierra que no nos vuelva a expulsar. Es durísimo esto. Es que aquí se da, en el caso de Marina además se da la paradoja de la sobrecualificación. Claro. Porque seguramente para venir y trabajar de camarera en un bar, en la playa, pues se encontraría trabajo mañana. Pero seguramente muchos de quienes hayan recibido este currículum no se atreven a hacerle una oferta porque sería una oferta precaria para la sobrecualificación que tiene. Entonces, claro, que un país como el nuestro, que oye, tenemos una educación pública que está bien, pero que seguramente tiene que mejorar, que no pueda abrir las puertas a una persona como Marina, Claro, pero fíjate, está diciendo mucho de nosotros. Y también dice mucho de nosotros ese no haberte ido, ¿sabes? O sea, hablo tirando piedras a nuestro tejado. Somos también un poco así. O sea, ahora cuando digamos la vuelta de la hija pródiga, ¿no? Ella se fue porque no encontraba nada a su cualificación. Probablemente los que ahora quieran irse dirán no haberte ido. O sea, quiero decir que es una especie como de que inventen los otros. O sea, si es verdad, hay algo de ahí también es muy español. Luz, admitámoslo. Sí, pero esto es como lo del genocidio. Es decir, no le puedes decir a una persona no haberte ido que llevaba un año en la cola del paro, intentando buscar un trabajo para su cualificación. No, el dedo en el ojo. Que esto te he entendido perfectamente, ¿no? Pero es esto, es que esta reacción sí que se producirá en muchos, de decir, bueno, como te fuiste, pues ahora voy a ver si puedes volver con tu hija de 3 años. No, es que se fue porque quiso quedarse aquí y no pudo quedarse aquí. Bueno, mira, de profesora a profesora. Hoy estamos acumulando historias por razones distintas de gente que se ha ido de España y que, bueno, se asoma a la ventana para contarnos cómo les va la vida. Digo de profesora a profesora porque ahora vamos a quedarnos en Noruega. Vamos a viajar a Noruega, donde una profesora española de 23 años, muy cerquita de cumplir 24, está trabajando como tutora de niños de 10 años en un colegio internacional. Y como está aprovechando las redes sociales para contar cómo le van las cosas, nos ha llamado mucho la atención, ahora hablaremos con ella, ¿Vosotros sabíais que en Noruega los niños y las niñas de 10 años ya tienen una asignatura de cocina? Pues me parece estupendo. Aquí no existe a ninguna edad, pero ya tiene sus chavales y chavalas pequeñitos, ya, bueno, en fin, que es que lo cuenta ella misma. Mis alumnos de 10 años cocinan solos. En Noruega en todos los colegios se da la asignatura de cocina y es muy importante. Por supuesto tienen total autonomía para freír, cortar y hacer este tipo de cosas que en España, por ejemplo, se vería como peligroso. Y es que esta asignatura no trata solo de preparar comidas, sino de aprender todo lo que tiene que ver con ello, como puede ser nutrición, higiene, sostenibilidad. También son responsables de recoger todo, limpiar, fregar, poner la mesa. Y lo más importante, se lo pasan genial, colaboran y mejoran muchísimo el ambiente de la clase. Noa Taboada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás? Oye, sorpresa gracias, esto de la cocina, ¿eh? Todos los que estamos aquí, Marta, Isaías, María, ojalá que se ha hubiéramos tenido desde clase de cocina para cocinar ahora. ¿Esto qué es? Pues en general en los colegios públicos en Noruega es una asignatura obligatoria de quinto de primaria, lo que sería cuarto de la ESO. Pues me parece súper pertinente. Yo todavía no sé cocinar. ¿Y en qué me pesa? Ya. Oye, se llama... Sí, sigue tú, perdona. Sí, la asignatura se llama Mat og Helse, que es como comida y salud, y aprenden un poco, pues no solo cocinar, también nutrición, sostenibilidad, a fregar, poner la mesa. Uy, eso de fregar es muy útil también, bueno. Oye, ya que te tenemos en antena, nos interesa mucho que nos cuentes, porque siempre es interesante asomarse a otras realidades, pues cómo es ahí lo de la educación, qué reputación, qué valoración tiene una profesora. No sé, cuéntanos, empieza por donde quieras. Bueno, pues en cuanto a la reputación en la sociedad, yo creo que está mejor visto, por lo menos si nos basamos en el salario en comparación con España. Y sí, no sé, es algo que se le da mucha importancia, la verdad. ¿Cómo es la comparación de salario? Ya que lo has dicho tú, tendrás que concretarlo.
Bueno, a ver, quiero decir que pues en Noruega puede ser en torno, o sea, a partir de las 500.000 coronas, por ejemplo, al año. Y eso serían como 45.000 euros, digamos. Uh-huh. Eso es lo básico. Después se puede ganar más, ¿no? Luego vale. A partir de si tienes un máster o la experiencia va subiendo, claro. Oye, ¿y tú por qué te has ido a Noruega, por curiosidad? Pues yo vine por primera vez hace 3 años como estudiante de Erasmus y pues me encantó ver cómo era aquí la educación, básicamente porque mi propia educación en la universidad o el programa que yo hacía era ir al monte, ir en canoa, andar en bicicleta, acampar. Entonces era algo que yo nunca había vivido. Y luego me fui también a Estonia de Erasmus, entonces ya vi que pues me encantaba trabajar o estar en contextos internacionales, con gente de otras culturas, hablando otros idiomas. Y pues luego una vez acabé la carrera que vi que tenía como 2 opciones. Una era intentar encontrar trabajo en España, igual opositar, pero para eso tenía que sacarme también el título de euskera primero. Yeah. Y la otra era pues intentar volver a no sé, a trabajar fuera. Además yo había conocido a mi novio cuando estaba de Erasmus en Noruega. Entonces, pues, lo tuve fácil. Eso quieras que no influye. Oye, por lo que estás contando, en Noruega se educa bastante más fuera del aula, ¿no? Sí. La verdad es que hacemos muchas actividades fuera. Enseguida intentamos como buscar excursiones que podamos hacer en relación con lo que estamos trabajando en clase, pues eso, por alrededor del colegio. Y no sé, en mi colegio, por ejemplo, primero y segundo de primaria todos los jueves tienen uteskole, que se llama, que es literalmente colegio fuera. Entonces dan clase todos los jueves fuera del colegio. ¿Y las pantallas? ¿Cuál es la política, digamos, a pie de aula en este caso? ¿Cómo se desenvuelven o desenvolvéis con las pantallas? Pues en mi colegio en concreto las utilizamos, pero sí que es verdad que tenemos mucho el debate de cuánto utilizarlas y cuánto no, de tener un balance. Y, por ejemplo, el otro día hablábamos como en Dinamarca están empezando a quitarlas, de hecho. Así que yo creo que esa es un poco la tendencia ahora mismo. ¿No? ¿Y te planteas volver a España? Ahora mismo no, la verdad, porque estoy muy bien aquí. En todo caso, igual me gustaría incluso trabajar en otro sitio. No me cierra nada y no sé, a mí es que me encanta estar en este contexto, vivir fuera. Ya, ¿has escuchado la historia de tu colega, de Marina, desde Nueva York? Sí. ¿Y? Sí, la he escuchado. ¿Y? Bueno, ya, yo pensaba en un primer momento que luego me sería fácil volver en el momento en el que lo necesite o quiera, pero ahora no lo tengo tan claro, la verdad. Oye, supongo que hablando noruego tampoco sacarte el título de euskera será tan complicado, ¿no? No creo. Pero bueno, el noruego al final tampoco lo utilizo demasiado. Ah, no. Porque mi colegio, al ser internacional, doy clase en inglés. Ah, muy bien. Pues nada, no abogada. Oye, que muchísimas gracias por asomarte a la ventana y describirnos un poco realidades que no tenemos aquí cerquita de casa. Que te vaya muy bien, ¿vale? Nada. Gracias a vosotros. Un beso, chao. Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. And know they love
No hay la educación que importante es en todas sus facetas. Y luego está la sanidad. Y luego está la ciencia. ¿Sabéis que se celebra hoy? Bueno, se celebran dos cosas que yo sepa. El Día Mundial de las Abejas. De eso nos hablará Nieves con Costrina a las 7. En Acontece que no es poco. Pero hoy se celebra también, este 20 de mayo, el Día Internacional del Ensayo Clínico. Y ese es un dato a tener en cuenta. España es el primer país de Europa y tercero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de China, en ensayos clínicos, hay que recordar, salvan la vida a un montón de pacientes que no responden a los tratamientos, diríamos, más convencionales. María Manjabacas, que ya se incorpora hace un ratito a la conversación con lo de la cocina, que veis que te llama mucho la atención, ha conocido a 3 personas que viven precisamente gracias a un ensayo clínico. Así que estas historias merece la pena que sean contadas, de verdad. Sí, he hablado con varios de los cientos de pacientes que están participando ahora en ensayos clínicos con la garantía de que nuestro país tiene un listón altísimo, casi como en trasplantes, pero esto es muy desconocido. Yo tengo que confesar, Francino, que he tenido que leer varias veces los datos para darme cuenta de que sí somos una grandísima potencia. Lo saben los científicos, sabéis que son muy humildes, pero hoy es día de alabar las bondades del sistema sanitario español que permite, entre comillas, este milagro. Jorge Bartolomé es oncólogo de la unidad CRIS de terapias experimentales en el Clínico de Madrid. España es una potencia internacional en ensayos clínicos. Contamos con profesionales altamente cualificados, hospitales bien organizados y un marco regulatorio sólido que va a facilitar la investigación. De hecho, muchos laboratorios y empresas farmacéuticas eligen nuestro país como lugar prioritario para probar las terapias más innovadoras. Lo ha explicado perfectamente el investigador. Hay muchos factores que influyen en este liderazgo, pero sobre todo son 3. Un sistema de salud sólido que hay que cuidar, una buena regulación que simplifica y agiliza procesos y, por supuesto, muchísimo talento. Bueno, y de todo esto, fundamentalmente del talento, se están beneficiando, lo que comentábamos al principio, muchos pacientes, por ejemplo, de cáncer. Tú has hablado con algunos, María. Yo no sé, siempre me he preguntado cómo se lleva esto de participar en un ensayo. Es decir, no sé si alguno tiene la sensación de que es un poco la última puerta o ventana, la última oportunidad, ¿no? Cuando ha fallado todo lo que has conocido, caminos alternativos. Te lo cuentan ellos muy bien. Son sensaciones encontradas. Si hablas al principio, tienen un poco de miedo, luego se transforman en esperanza. Tania tiene 51 años. Hace un año se encuentra un bulto que se mueve en la clavícula, cáncer. Pero no saben dónde está el origen, le dicen que es un tumor difuso. La quimio tradicional no le ha funcionado. La derivan a un ensayo y le preguntamos pues cómo se siente, lo que tú decías, cuando uno siente que está en un experimento. Los ensayos no es que lo han ensayado con ratones y ya directamente van contigo. Quiero decir que estas cosas están muy estudiadas ya. Ya no, tú no te preocupes que tú, aunque te sientes como una cobaya, un poco, pero realmente esto ya está trabajado y esto ya está experimentado y tú tranquila. No lo vi como la última carta. El ensayo también tiene su servidumbre, su esclavitud. Ella es del puerto de Santa María, cada X tiempo tiene que venir a Madrid, a la Fundación Jiménez Díaz, y esto, claro, tiene un coste. Es verdad que es un absoluto desgaste emocional y físico, porque es cada 15 días ir a Madrid, con lo que ello conlleva, trenes desde Cádiz a Madrid, ida y vuelta. Con esos gastos corren los ensayos, pero es un desgaste, como nos decía, también compensa. Tania lo tiene muy claro, le está ganando tiempo a la enfermedad y esto es vida. Cuando es una enfermedad grave, el tiempo es fundamental. Es fundamental, porque a medida que va pasando el tiempo van saliendo otro tipo de investigaciones, otro tipo de ensayos, otro tipo de medicaciones, otro tipo de quimios, con lo cual el ensayo te sirve ojalá para curarme, pero al menos si no es para curarme del todo, sí para ganarle tiempo a la enfermedad. Este era el testimonio de Tania. Luego está Sara, que ha conseguido algo muy parecido. Es otra paciente de cáncer con la enfermedad a raya. Y precisamente porque ha participado en varios ensayos, ¿no, María? Sí, es por eso. Sí, es el caso de una paciente que tiene cáncer de pecho metastásico. Ha encadenado varios ensayos desde 2012 y ahí lo tiene, controlado, que ya van para más de 10 años. Y en uno de ellos recibió placebo. El gran temor, pero no hay que verlo así, aunque es humano, cuando te dicen que no te ha tocado la medicación, te vienes un poco abajo. Sí, me hundí un poquito, claro que sí, que me hundí un poquito, porque ahí se me fue un poco, pues decir, a lo mejor si hubiera recibido la medicación no hubiera tenido metástasis, pero luego cambié un poquito el chip y dije, pues es lo que me ha tocado, a lo mejor aunque me hubiera
tocado la medicación que se estaba probando, pues también lo hubiera tenido, porque no es un 100%. Pero sí me dio un poquito de bajón. Pero sí dice algo muy importante para quien nos esté oyendo en unas circunstancias similares. Nunca, nunca, nunca te quedas descubierta. Nunca estamos sin medicación, o sea que el ensayo siempre lleva un protocolo súper rígido. Y las pacientes, eso es importante que lo sepamos para darnos seguridad a la hora de participar. Yo en este caso pues tuve mala suerte, entre comillas, porque me tocó mi medicación más el placebo. Pero recibí la medicación que me correspondía. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante saber lo que es el temor de mucha gente que está en esta, que dice, claro, me voy a un ensayo, pero me quitan mi medicación, me dan placebo, ¿y qué hago? No, porque hasta en el peor de los casos estás con tu medicación, como nos decía Sara, y, por supuesto, muchísimo más controlada. Ángel, por ejemplo, con un cáncer de riñón y metástasis, es consciente de que esta es su baza, de que la va a jugar y ya vais a oír su tono. Una oportunidad grandísima de saber de que puedo tener un tratamiento que me puede salvar la vida. Tenía nódulos en los pulmones, me lo estaba deshaciendo, se me ha reducido también el tumor que tenía en el riñón, se me han reducido los nódulos que tenía en el pulmón. La verdad que para mí ha sido pues una oportunidad grandísima. Y luego, por último, la reflexión de Sara. Esto ahora es por mí y por los que vendrán mañana, por la ciencia. Si te ofrecen un ensayo, pues es como que ves un poquito la luz de que puedes alargar tu vida un poquito más, con calidad de vida. Entonces, para mí, sobre todo, es que no es solo una acción terapéutica, para mí, personalmente. Para mí es un acto también de generosidad y de compromiso. ¿Sabes? Es una forma de colaborar con la ciencia. A mí me hace sentir bien. Y lo que nos hace sentirnos bien a todos es saber que estamos ahí en el podium de Europa, que hemos ido paso a paso y que en el 2024 hemos dado el salto, hemos superado a Alemania y somos el país con más ensayos clínicos en la Unión Europea. Aquí, recuerdo, primeros, terceros en el mundo. Esto yo creo que sí es para sacar pecho. Esto es marca España. Tienes toda la razón, María. Un abrazo, cuídate Un abrazo, mucho. Gracias, luego. como siempre. Fíjate que ha salido varias veces en el reportaje, en los testimonios, la palabra metástasis. Me he acordado del pobre, de Joe Biden, ¿no? Que ahora hay ruido en Estados Unidos porque uno de los hijos de Trump ha sugerido que tal vez mientras era presidente ocultó que tenía esta enfermedad, que no tengo ni idea, ¿eh? Y el propio presidente, el propio presidente Trump, después de desearle mejoría y bueno, pues que un buen pronóstico dentro de las malas noticias, también ha sugerido que durante la campaña electoral todos los tropiezos que vimos de Biden y demás, pues podían sugerir que la enfermedad estaba ahí y la ocultó. Y eso suscita también un debate, ¿no? Hasta qué punto, no hablo de los dirigentes públicos y los cargos, digamos, de los presidentes de los países y demás, hasta qué punto la salud es asunto de Estado en este caso o asunto que deba traspasar la intimidad, ¿no? Hasta qué punto uno tiene que hacer público o no su diagnóstico. Bueno, en el caso de la política tenemos ejemplos muy recientes de presidentes autonómicos y de ministros del actual gobierno que además han pillado un cáncer y lo han contado y tal. Unos han cogido la baja, han renunciado al cargo, otros no. Yo creo que esto también ayuda a la normalización que contaba también María, ¿no? Los ensayos, ya el cáncer pues no es un sinónimo de retirada definitiva. No, es un debate profundo, pero vamos, en un país como Estados Unidos, en donde un delincuente puede llegar a ser presidente, pues yo creo que una persona diagnosticada de cáncer, porque no puede llegar a ser presidente. Qué perra ha cogido Trump con los músicos y por el discurso que soltó el otro día Bruce Springsteen en el inicio de la gira europea. Vaya cabreo ha pillado Trump. Está pidiendo investigaciones por supuestas donaciones ilegales a la campaña de Kamala Harris. Lo que está haciendo es difundir bulos en realidad contra los artistas que critican su administración, sus políticas racistas y discriminatorias. Ahora lo que pide es una investigación en profundidad contra Oprah, contra Beyoncé, que dicen que han recibido dinero ilegal de la campaña demócrata, algo que ya se han desmentido. En concreto, lo que dice Trump es que los demócratas han pagado a las artistas por actuar en los mítines de Harris, que esto violaría la ley de financiación. Lo que dice la ley de financiación es que los artistas no se pueden lucrar, sino que el partido puede
cubrir los costes de lo que cuesta una actuación, pero que eso es lo que dicen que, la producción, hizo. Que han dicho que no ha cobrado ni un duro. Efectivamente, estas dicen que no ha cobrado ni un duro. Encima también meten en el saco a Bono y están los medios estadounidenses preguntando ¿por qué Bono? Porque Bono no apoyó en ningún momento a Kamala Harris. Sí se sabe que es muy amigo de Joe Biden, pero no estuvo implicado ni actuó para la campaña de pasaba por ahí. Claro. Bueno, es que, claro, se ha desinflado el asunto de los aranceles, le han robado protagonismo el Papa muerto y el nuevo Papa, estaba un poco apagado y entonces pues yo creo que como necesita bombardear a diario, que es lo que ha hecho desde que tomó posesión, bueno, desde antes de tomar posesión, necesita bombardear a diario, pues ahora bombardea con esto. Y luego también su nueva faceta de crítico musical, ¿no? Cuando dice que no es tan bueno. Sí, es que lo más sobrevalorado. Lo más importante es que no tiene talento. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Está sobrevalorado Bruce Springsteen. Hablando de gente que no tiene talento. ¿Tú crees que está sobrevalorado Bruce Springsteen? No, hombre, necesita un poquito de conversación Donald Trump, ¿no? Necesita un poco de casito, como dice Isaías, ¿no? Sí, pero es una cosa casi enfermiza, ¿no? Lo de buscar cada día... Bueno, enfermiza. No, es deliberado. No es que sea enfermizo, es que lo hace porque esa es su manera de estar. Es su manera de estar en política. En el mundo. Bruce Springsteen hace... Sí, en el mundo. Bruce Springsteen hace unas declaraciones en el inicio de su gira europea criticando a Donald Trump, y Donald Trump se mete en esa conversación para que los suyos también en el bar y en el rodeo. Dice que es un rockero reseco. Mira, pero eso está bien, está bien traído. Eso está bien traído. Bueno, también habló el jovencito, ¿no? Sí. Tenemos que estar preparados de todas las maneras, Tony, porque el día que le pasen un podcast de La Ventana, pues a lo mejor empieza a cargar contra nosotros. Yo hace tiempo que no digo nada. Ya. Te veo que te está cuidando. Oye, por cierto, perdón, hablando de gente reseca, perdónate, es que me he acordado ahora. Sí. Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, buen conocido de Luz Sánchez Mellado. El otro día, en Alba de Tormes, en una homilía en la Basílica de la Anunciación, está hablando, yo no sé de qué está hablando exactamente. Sobre Dios y el hombre. Sí, bueno, ya eso es lo suyo. Pero la referencia que hace a los niños, a los hijos que nacen con alguna discapacidad, a ver si sois capaces de entenderla, porque yo, francamente... Venimos del infinito amor de Dios que nos ha dado la vida a través del amor de nuestros padres. Y esto asegura tu origen, no eres un fracaso, ni desde el origen. También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, cierto, ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza, pero han sido llamados por Dios y tienen también, como nosotros, todo el fundamento de nuestra existencia en Dios. O sea, si te nace un hijo con alguna discapacidad, es su herencia del pecado. Del pecado y el desorden de la naturaleza. Sí, la verdad es que Monseñor RQR, como lo bautizaron los alcalaínos, que además lo declararon persona non grata en un pleno municipal hace años, cuando él ejercía el obispado, pues sigue por sus fueros, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, sus palabras de ayer suscitaron una conversación en redes en la que hasta los más creyentes y los más católicos y personas poco sospechosas de querer polémicas, como la magistrada Natalia Velilla, la conocemos, madre además de una hija discapacitada, de la que habla en redes con toda normalidad, le llamó imbécil. Directamente. Imbécil. Bueno, si fuera esto así, ¿no? Si fuera esto así, como dice el obispo, si los errores de la naturaleza tuvieran su origen en el pecado, ¿qué habrían hecho los padres de este obispo? Pues mira, lo que sí que parece es que, bueno, Francisco lo jubiló, prejubiló, digamos que le invitó a abandonar su diócesis, pero él sigue predicando. Tony, Todo por la Radio, por favor. Con Arcano, con Arcano. Hoy tenemos Arcano, tenemos Iturriaga y tenemos un problema, porque ayer abrí una caja de Pandora pidiendo a los oyentes que nos enviaran un mensaje diciendo qué están haciendo cuando escuchan Todo por la Radio y nos han colapsado. Claro. Entonces, tenemos una gran cantidad de mensajes a los que dar salida. Veré cómo lo hago. Hoy, desde luego, todos no. Yo creo que hasta 2029 podremos estar explicando qué hacen los oyentes cuando escuchan Todo por la Radio. Pero hoy el primer plato, ¿eh? Claro. Muy bien. Sí, hoy el primer plato. Pues venga, hasta dentro de un ratito, Tony. Luz Sánchez Mellado, un beso. Hasta el martes. Hasta la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.